Muy bien. Se actualizó esta cosa y ahora no le encuentro la cosa, la onda. Ay, Dios. No puedo descargarla. Se actualiza esta cosa, chicos, y no puedo, no puedo descargar la presentación. Bueno, les voy a compartir esto. Pueden ver la presentación. Doctora, bueno. Vemos su pantalla, ahorita sí, doctora. Ahí sí, ya podemos. Aquí ya la miran, ok. La voy a poner en pantalla completa, así que si ya saben que si tienen alguna duda, entonces solo por favor conectan su micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a ver el balance de sodio y pues esto ya ustedes lo saben, ¿sí? El sodio es importante, es uno de los cationes más importantes porque determina todas estas situaciones acá, ¿verdad? La osmolaridad del líquido extracelular, bueno, la osmolaridad en general, ¿verdad? El volumen de líquido extracelular, el volumen de plasma o sangre y la presión arterial. Entonces, es bien importante mantener un balance de sodio en el margen estrecho que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Acuérdense que las concentraciones plasmáticas de sodio van de 135 a 145 miliequivalentes por litro, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un aumento de la excreción de sodio, estamos diciendo que estamos en balance negativo. Si tenemos un aumento de la excreción en relación a la ingesta, y si tenemos más ingesta que excreción, entonces estamos en balance de sodio positivo. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de tener balance positivo o negativo de sodio? Pues aquí podemos ver dos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué pasa si estamos excretando más cantidad de sodio de la que debemos? Entonces, vamos a encontrar acá, si tomamos el cuadro de líneas continuas como lo normal, entonces ustedes ven acá que un aumento de la excreción de sodio, ¿sí?, nos va a producir una disminución de la osmolaridad, ¿sí? Tomamos esto como la osmolaridad y esto como el volumen, y entonces disminuye la osmolaridad de nuestros líquidos corporales y lo que va a pasar es que va a aumentar el volumen del espacio intracelular, ¿sí? Un ejemplo sería la insuficiencia adrenal. Cuando tenemos insuficiencia adrenal quiere decir que la corteza suprarrenal no produce ningún tipo de esteroides, ¿verdad? Entre ellos la aldosterona, que es importante para el balance de sodio. Entonces, pues pasaría esto.
Al revés, si tenemos un balance positivo de sodio, si tenemos más ingesta que excreción, entonces aumenta la osmolaridad del plasma, ¿sí? Y el volumen total va a modificarse. Va a salir agua del espacio intracelular y va a aumentar el volumen extracelular, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que la cantidad de sodio que tenemos en el cuerpo se mantenga en los márgenes estrechos de concentración que ya dijimos. Ahora, ¿cómo se maneja el sodio a nivel de la nefrona? Tomando en consideración que el riñón es el que se encarga de mantener ese balance de sodio en los límites que ya dijimos, ¿verdad? Y entonces podemos ver aquí qué es lo que pasa con el sodio en toda la nefrona. Ya sabemos que a nivel del glomérulo se filtra el sodio libremente, es un catión pequeño y entonces que no está unido a proteínas y entonces se filtra libremente hacia el espacio de Bowman. Cuando entra en el túbulo proximal, aquí se va a producir una reabsorción del 67% de la carga filtrada de sodio, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la reabsorción de sodio se va a producir en casi todos los segmentos de la nefrona, túbulo proximal, asa ascendente de Henle, túbulo distal, conductos colectores. El único sitio donde no va a haber reabsorción de sodio es en la parte descendente delgada de la nefrona, ¿verdad? En este segmento lo que vamos a tener únicamente va a ser reabsorción de agua y un poco de movimiento paracelular hacia el lumen del túbulo, ¿verdad? Pero no hay reabsorción de sodio en este segmento, ¿sí? Luego, en el asa ascendente de Henle, pues aquí sí vamos a tener ya reabsorción de sodio. En las nefronas yuxtamedulares que tienen un asa de Henle larga, entonces aquí lo que vamos a tener va a ser un poco de reabsorción de forma pasiva, y vamos a ver los mecanismos después, de sodio, ¿verdad? Cuando subimos hacia el asa ascendente gruesa, aquí se va a producir el 25% de reabsorción de la carga filtrada de sodio, ¿sí? Aquí vamos a tener mecanismos importantes. En el túbulo contorneado distal vamos a tener una reabsorción del 5% de la carga filtrada y en los conductos colectores 3% de la carga filtrada. Al final vamos a excretar menos del 1% de la carga filtrada de sodio. Es decir, que toda la nefrona se encarga de reabsorber sodio y solo excretar la cantidad extra, ¿verdad?, que tenemos en el cuerpo, que es menos del 1% de la carga filtrada. Ok, ¿alguna pregunta? Vamos a entrar ya a los mecanismos de transporte que se van a dar a lo largo de toda la nefrona para la reabsorción de sodio. Doctora, Uh-huh. perdón, no sé si solo pudiera repetir otra vez lo que dijo del balance negativo y del balance positivo. Es que en el negativo creo que dijo que disminuía la osmolaridad y aumentaba el volumen. Perdón, aumenta la osmolaridad y el volumen se modifica, ¿sí? El volumen va a aumentar el volumen total, pero va a aumentar más a nivel del espacio extracelular. Dije que se disminuía la osmolaridad, no, perdón, aumenta la osmolaridad. En el balance negativo es donde disminuye la osmolaridad y el volumen se modifica. En términos generales pareciera como que disminuyera, pero lo que pasa es que disminuye el volumen en el espacio extracelular y aumenta en el intracelular. Mientras que en el balance positivo va a aumentar el volumen, pero va a aumentar más en el espacio extracelular que en el intracelular. De hecho, disminuye en el espacio intracelular, ¿verdad? Si dije que aún disminuía la osmolaridad, no, ahí me confundí, ¿verdad? Perfecto, gracias. No. Sí dijo nada más que disminuía, pero en el negativo. En el negativo, sí, ajá, exacto. En el positivo, y aumentaba sí. El volumen, ¿verdad? Aumenta en el balance, en el positivo, aumenta el volumen, pero más en el espacio extracelular, porque del espacio intracelular, recuérdense que se mueve agua para acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que aumenta el volumen, pero aumenta más en el espacio extracelular, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí disminuye un poco el volumen, pero, digamos, disminuye en el espacio extracelular y aumenta en el intracelular el volumen, ¿sí? ¿Ok? Perfecto, gracias. De nada. Sí, doctora, también tengo una pregunta. ¿Es por esto que en la insuficiencia adrenal podemos encontrar edema periférico? No vamos, en la insuficiencia adrenal no vamos a encontrar edema periférico, porque acuérdese que el edema, cuando uno tiene edema, es más que todo edema a nivel extracelular, ¿verdad? O sea, se acumula líquido en el intersticio.
En cambio, en la insuficiencia adrenal lo que vamos a tener es hinchazón intracelular, ¿verdad? Podríamos decir que tenemos una hiponatremia en la insuficiencia adrenal, ¿sí? Bajas concentraciones plasmáticas de sodio. Y entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que se modifiquen los volúmenes aquí y va a haber un aumento del volumen intracelular, porque entonces el agua, vamos a tener más solutos aquí que acá. Entonces el agua se va a pasar del espacio extracelular al intracelular para igualar concentraciones de solutos, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener es hinchazón intracelular, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Las células se van a llenar de más agua, ¿sí? Pero como edema periférico, el edema periférico es más a nivel de intersticio, ¿verdad? Entonces ahí no tendríamos, en todo caso tendríamos edema periférico acá, ¿verdad? Más que acá, ¿sí? Muchas gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir con esto acá. Vamos a ver los mecanismos de transporte del túbulo, en el túbulo proximal. En el túbulo proximal vamos a tener la reabsorción del 67%, pero los mecanismos de transporte van a ser diferentes en la primera parte del túbulo proximal que en la segunda parte del túbulo proximal, ¿sí? Recuérdense que el túbulo proximal en su primera parte tiene un montón de colochitos, ¿verdad? Y es lo que le llaman la parte contorneada del túbulo proximal. Y la última parte del túbulo proximal, si vemos en esta nefrona de aquí, ¿verdad? Sería como esta parte de acá. Entonces, una cosa es los mecanismos de transporte en la primera parte del túbulo y otra cosa son los mecanismos de transporte del sodio en la segunda parte del túbulo. Entonces, en la primera parte del túbulo vamos a tener todo esto que vemos en la imagen, que esta está en su libro, ¿verdad? Aquí se absorbe ávidamente el sodio, porque acuérdense que el sodio se va a absorber acoplado a otros solutos, ¿verdad? Vamos a tener un transportador de glucosa acoplado al sodio, de aminoácidos acoplado al sodio y de otros iones orgánicos como fosfato, lactato o citrato que se van a absorber acoplados al sodio, ¿verdad? Y vamos a tener un antiportador sodio-hidrógeno, ¿sí? Entonces, por eso es que en el primer segmento del túbulo proximal vamos a tener todos estos transportadores acoplados al sodio y el sodio se va a absorber ávidamente. Por la membrana vasolateral, el sodio va a salir a través de la sodio-potasio ATPasa, mientras que todos los demás solutos van a tener sus propios transportadores, ¿verdad? Ahora, este transportador que es un antiportador sodio-hidrógeno, aquí recuérdense que el CO2 que se produce del metabolismo de la célula o el CO2 que entra en la membrana, que difunde a través de la membrana vasolateral, lo que va a hacer es que se va a transformar al final en bicarbonato e hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno es el que va a salir a través de este antiportador y el bicarbonato se va a reabsorber en la membrana vasolateral por un transportador exclusivo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta de este transporte? Ok, en la segunda porción del túbulo proximal vamos a tener otro tipo de transporte, vamos a tener el transporte de sodio entrar a través de este antiportador, ¿verdad? El mismo antiportador que tenemos en la primera porción, también aquí vamos a tener el transporte de sodio. Ahora, como la mayoría de todos los demás solutos, por ejemplo, glucosa, aminoácidos y estos aniones, van a ser reabsorbidos principalmente en la primera porción del túbulo proximal, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando ya llegamos a la segunda porción del túbulo proximal, vamos a tener solamente el transporte de sodio a través de este. Y la otra cosa importante que hay que tomar en cuenta acá es que cuando se han absorbido en la primera porción del túbulo proximal todos estos solutos, ¿sí? Entonces, lo que va pasando es que si ustedes se dan cuenta, algunos aniones orgánicos se van a transportar aquí, ¿verdad? Y también se van a transportar cationes orgánicos. Entonces,
el cloro se va quedando, ¿verdad? Entonces se va quedando cloro en el lumen del túbulo porque se van metiendo un montón de otros solutos, ¿sí? Que son principalmente cationes. Y entonces se va creando algo que se llama un gradiente eléctrico, donde en el lumen hay más cantidad de aniones y intracelularmente entran más cantidad de cationes. Entonces el cloro se va quedando en el túbulo proximal y en la segunda porción es donde se empieza a absorber ávidamente el cloro a través de este antiportador, ¿verdad? Un antiportador cloroformiato. Entonces aquí se empieza a absorber el cloro de forma más importante, ¿verdad? Y sale por la membrana vasolateral a través de canales específicos. Y entonces siempre recuerden ustedes que el sodio y el cloro y el sodio y el bicarbonato van juntos, ¿verdad? Entonces, en la primera porción del túbulo proximal se reabsorbe bicarbonato, que es el anión que va a acompañar al sodio. Y en la segunda porción del túbulo proximal se absorbe cloro y entonces en esta segunda porción, además de este mecanismo de absorción de sodio, vamos a tener absorción paracelular. Hay que recordarse que las uniones mecánicas entre células en la nefrona no son tan herméticas, ¿verdad? Entonces dejan pasar de alguna manera iones, ¿verdad? Moléculas que no son muy grandes y van a pasar varios iones por la vía paracelular siendo arrastrados junto con agua. Entonces aquí va a entrar también sodio arrastrado con cloro por la vía paracelular, ¿sí? ¿Preguntas? Yo tengo una, doctora. Dígame. ¿Por qué es que entra el CO2 por la membrana vasolateral a la primera parte del túbulo proximal? Bueno, acuérdense que el CO2 va en la sangre, ¿sí? Y el CO2 puede difundir desde los capilares peritubulares hacia acá, hacia la membrana vasolateral. Como es un gas pequeño, ¿verdad? Que es liposoluble, entonces va a atravesar la barrera de las membranas fácilmente. La mayor cantidad de CO2 va a ser producida por la célula, ¿verdad? Por el metabolismo celular. Sin embargo, va a difundir una pequeña porción desde los túbulos que están de este lado por la membrana vasolateral y entonces ese CO2, como tenemos anhidrasa carbónica en esta célula, entonces el CO2 se va a disociar, se va primero a hidratar a ácido carbónico y de ahí se va a disociar a hidrógeno y bicarbonato. Y entonces esta es una de las formas en que se reabsorbe el bicarbonato. El bicarbonato se va a reabsorber de forma importante en la nefrona para mantener las cantidades de bicarbonato necesarias en el plasma, ¿verdad? Para amortiguar todos los ácidos orgánicos, que eso es lo que nos va a tocar ver la próxima semana, ¿sí? El balance, el equilibrio ácido-base. Entonces, el bicarbonato se va a reabsorber acá y el hidrógeno se va a excretar en la orina, que es donde empezamos a acidificar la orina, ¿verdad? Pero difunde desde la sangre para acá, ¿sí? Y luego la otra parte se produce el metabolismo de la célula. Ah, de verdad, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a ver acuérdense que una de las características del túbulo proximal, que eso ya lo platicamos, es que el túbulo proximal va a producir, en el túbulo proximal se va a producir la mayor cantidad de reabsorción de todos los solutos y va a haber una reabsorción en la misma proporción de agua, que es lo que se llama una reabsorción isosmótica. O sea que el líquido del túbulo va a salir de ahí al asa de Henle, va a salir isosmótico. Y entonces aquí vemos, ¿verdad?, que cómo es que se produce esta reabsorción isosmótica de agua, de agua y de solutos en el túbulo proximal. La mayor parte de los solutos van a entrar por la vía transcelular, ¿sí?, junto los solutos y va a arrastrar agua. Aquí en la membrana apical de la mayoría de los segmentos de la nefrona vamos a tener, bueno, no de la mayoría, de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, del túbulo proximal y del asa descendente delgada de Henle vamos a tener acuaporinas tipo 1. Entonces, aquí es donde se va a reabsorber agua arrastrada por los solutos, ¿verdad? Esta agua, los solutos van a salir por aquí y van a salir también por esta parte vasolateral, ¿verdad? Todos los transportadores van a estar ubicados en esta parte de la membrana vasolateral. Entonces, por aquí van a salir solutos, por aquí van a salir solutos, ¿verdad? Algunos de los solutos momentáneamente se van a acumular en esta parte, en el intersticio del riñón, ¿sí?
para luego entrar acá, ¿verdad? Acuérdense que en el capilar peritubular tenemos un aumento de la presión oncótica capilar y entonces esta presión es la que dirige la reabsorción. A mayor presión oncótica capilar vamos a tener mayor reabsorción, el estímulo para la reabsorción va a ser mayor. Si esta disminuye, entonces el estímulo para la reabsorción va a ser menor. Entonces va a haber reabsorción de agua y de solutos en la misma proporción, es decir, 67% de los solutos en general, en promedio, se reabsorben en el túbulo proximal y el 67% del agua filtrada, ¿sí? Aquí tenemos una de las gráficas que habíamos platicado que íbamos a estar revisando durante todo esto, este capítulo de la función de reabsorción tubular, ¿verdad? Esta es una gráfica de fluido, de concentraciones del fluido tubular versus el plasma. Y entonces aquí podemos ver cabalmente cómo se comportan la mayoría de solutos, ¿verdad? Glucosa y aminoácidos, ven ustedes que se reabsorbe en casi que ahí nomasito en la primera porción del túbulo proximal, ¿verdad? El bicarbonato ya se reabsorbió casi todo al llegar al final del túbulo proximal. El sodio, ¿verdad? Y el agua se van a absorber en la misma proporción, ¿sí? Y por lo tanto, como se reabsorbe sodio en la misma proporción que el agua, la osmolaridad se va a mantener en 1. El cloro se va a reabsorber en la última porción del túbulo proximal, no todo, por eso es que tiene una relación fluido tubular plasma mayor que 1 y la inulina, como no se reabsorbe en ningún segmento, se va quedando atrás, ¿verdad? En el fluido tubular y por eso va a aumentar su concentración respecto al plasma en la forma que lo vemos aquí, ¿verdad? Ok, hay un mecanismo muy importante que se llama el mecanismo del balance glomérulo tubular, ¿sí? Este es el principal mecanismo regulador de la reabsorción en el túbulo proximal, sobre todo de la reabsorción de sodio, ¿verdad? Y entonces, esto lo que nos está diciendo es que existe una comunicación entre el túbulo, ¿verdad? Entre lo que se filtra a través del glomérulo, lo que pasa a los túbulos y lo que se va a reabsorber en los capilares peritubulares. Entonces, ¿qué pasa? Si aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Esto quiere decir que va a llegar mayor cantidad de sangre y se va a filtrar mayor cantidad de plasma a través del glomérulo. Eso quiere decir que va a aumentar la fracción de filtración, ¿sí? Recuérdense que del 90% del flujo plasmático renal, digamos, de todo el flujo que entra en los riñones, el 90% se va a filtrar. De este 90% que se filtra, ¿sí? O que pasa por los glomérulos más que se filtra, del 90% del flujo sanguíneo al riñón que entra en los glomérulos, ¿sí? Se va a filtrar una pequeña fracción que es alrededor del 20%. Esta fracción puede subir, ¿verdad? Esta fracción de filtración puede subir arriba del 20%. Si esta fracción aumenta arriba del 20%, entonces quiere decir que va a llegar menos volumen al capilar peritubular, ¿sí? Y entonces va a aumentar la presión oncótica del capilar peritubular. Y entonces esto va a aumentar la reabsorción de solutos a nivel del capilar peritubular, ¿verdad? Al revés, si disminuye la cantidad de volumen que pasa por el glomérulo, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, va a disminuir la fracción que se filtra, por lo tanto, llega menos diluido o más bien, más diluido en la cantidad, o sea, va más cantidad de líquido en el capilar peritubular, por lo tanto diluye la presión oncótica, disminuye la presión oncótica del capilar peritubular y esto disminuye la reabsorción, ¿verdad? Entonces hay una comunicación muy importante entre lo que pasa en el glomérulo al momento de la filtración, lo que se queda en los túbulos y lo que pasa a la sangre del capilar peritubular. Y entonces esto es lo que va a determinar si hay más reabsorción o menos reabsorción de solutos a nivel del túbulo proximal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y aquí tenemos dos imágenes que son los ejemplos de qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, se altera este balance glomérulo tubular, ¿verdad? O sea, el riñón, si aumenta la tasa de filtración glomerular, va a aumentar la reabsorción. Si disminuye la tasa de filtración glomerular, va a disminuir la reabsorción. Pero, ¿qué pasa
si se aumenta el volumen. Por ejemplo, ustedes le ponen una solución salina a su paciente, 1 litro de solución salina a su paciente. Van a aumentar la cantidad de volumen que está pasando por el riñón, ¿verdad? Entonces, esa expansión de volumen, ¿sí?, hace que llegue más cantidad de plasma al túbulo y entonces va a diluir va a disminuir la presión oncótica que va a llegar al capilar peritubular, ¿sí? Y entonces esto va a disminuir la reabsorción de solutos, ¿sí? Mientras que si hay contracción de volumen, va a aumentar la presión oncótica del capilar peritubular y esto lo que va a hacer es incrementar la reabsorción de solutos y agua a nivel del túbulo proximal, ¿sí? ¿Ok? Bueno, ahora miremos qué pasa en el asa descendente delgada y el asa ascendente delgada de Henle. Recuérdense que dijimos que en el asa descendente de Henle, en la porción delgada, aquí solo se va a reabsorber agua. Aquí no hay transportadores que reabsorban sodio, es decir, no van a haber transportadores de solutos para reabsorción de solutos en el asa descendente delgada de Henle. Esto, por supuesto, en las nefronas yuxtamedulares, ¿verdad? Porque este segmento es bastante largo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que va a pasar es una reabsorción neta solo de agua. Y recuérdense que aquí va saliendo el líquido isosmótico y entonces cuando entra en el asa descendente delgada se va empezando a reabsorber agua. ¿Pero por qué se reabsorbe agua? Porque resulta que los solutos que se reabsorben de este lado se van acumulando en el intersticio del riñón, ¿sí? En este espacio alrededor de los túbulos, ¿ya? Se van acumulando aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un gran acúmulo, sobre todo de cloruro de sodio y urea en este espacio. Y entonces, lo que va a pasar es que recuérdense que la urea se recicla, ¿verdad? Sale de aquí y se vuelve a meter, sale de los conductos colectores, es reabsorbida por los conductos colectores por transportadores UT1 principalmente, ¿verdad? Y se acumula en el espacio intersticial aquí y se vuelve a meter en el asa de Henle, principalmente en este segmento, en la parte final, en el ganchito del asa de Henle. Aquí se mete la urea. Y como está acumulado el cloruro de sodio acá, ¿sí? Y entonces va a haber un poco de difusión pasiva por vía paracelular de cloruro de sodio. La mayor cantidad de solutos que se meten aquí, que vuelven hiperosmótico, esta es la urea principalmente, pero también va a haber una retrodifusión pasiva de cloruro de sodio a través de los espacios paracelulares y se va metiendo aquí. ¿Verdad? Entonces, se van metiendo un poco de solutos, ¿verdad?, al asa descendente de Henle y se va reabsorbiendo agua. Entonces, el fluido aquí se empieza a volver hiperosmótico. Cuando damos la vuelta en el ganchito y entramos al asa ascendente de Henle, aquí ya no hay acuaporinas. Se recuerdan que este segmento es impermeable al agua, ¿verdad? Aquí ya no hay acuaporinas, aquí sí, aquí ya no hay acuaporinas. Y entonces aquí se empieza a producir reabsorción de solutos, ¿verdad? En el asa ascendente de Henle, en el asa ascendente delgada, vamos a tener principalmente transportadores de cloro. Eso no lo dice su libro, eso lo dice la fisiología de Vander y Bernie Levy, ¿verdad? Pero ¿cómo se produce la reabsorción de cloruro de sodio en este segmento? Se produce, en su libro dice, de forma pasiva. ¿Qué formas pasivas son estas? Va a haber reabsorción de cloro por canales iónicos por difusión facilitada de cloro y el sodio se va a reabsorber por la vía paracelular en este segmento delgado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, cuando ya subimos al asa ascendente gruesa de Henle, aquí sí vamos a tener transportadores o un transportador más específico para la reabsorción de sodio, que va a ser este cotransportador sodio-potasio 2 cloros, ¿sí? A través de este transportador se produce la reabsorción de cloruro de sodio en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿verdad? Este transportador permite que haya una reabsorción del 25% de la carga filtrada a nivel del asa ascendente gruesa de Henle. Entonces, el sodio va a salir en la membrana vasolateral por la sodio-potasio ATPasa, el cloro va a salir a través de canales específicos y el potasio va a tomar, acuérdense que aquí entra potasio a través de este transportador
Aquí ya tenemos mucho potasio entre las células, acuérdense que hay más potasio, entonces el potasio se vuelve a salir por acá, ¿verdad? Y se está reciclando en este cotransportador, ¿sí? El potasio que entra a través de la sodio-potasio ATPasa va a salir a través de este canal específico para ser reabsorbido nuevamente a la sangre, ¿sí? Entonces, en el asa ascendente gruesa de Henle vamos a tener este transportador. Este es el transportador que es inhibido por los diuréticos de asa, ¿verdad? Esto cuando ustedes miren Pharma se tienen que acordar de lo que vimos en renal, ¿verdad? Y pueden volver a consultar su fisiología de Constanzo para ver dónde actúa la furosemida, la bumetanida y no me recuerdo cuál es el otro, diuréticos de asa. Se llaman diuréticos de asa precisamente porque actúan en el asa de Henle, ¿verdad? En la porción gruesa del asa de Henle. Y entonces lo que hace la furosemida es unirse al transportador y bloquear la entrada de cloro. Al bloquear la entrada de cloro ya no permite la entrada de los otros dos cationes, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que ya no se reabsorbe el cloruro de sodio en este segmento de la nefrona, ¿verdad? Y entonces al no reabsorberse el cloro, pues entonces llega más cantidad de cloro a los siguientes segmentos de la nefrona y va a haber una mayor cantidad de cloruro de sodio en la orina que se va a estar excretando, ¿sí? Ahora, en el túbulo distal lo vamos a dividir en dos también. En la primera parte del túbulo distal, ¿verdad? Que va a tener un tipo de transportador diferente de cloruro de sodio, y la segunda parte del túbulo distal que va a compartir características con el conducto colector. Entonces, en la primera parte del túbulo distal, el cloruro de sodio se va a reabsorber a través de un cotransportador sodio-cloruro, ¿verdad? El sodio sale por la sodio-potasio ATPasa y el cloro a través de un transportador específico. En este segmento van a actuar las que se llaman diuréticos tiacídicos, ¿verdad? El que se usa actualmente más, ¿verdad? Y ustedes lo van a escuchar más, es uno que se llama hidroclorotiacida, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace la hidroclorotiacida es bloquear la entrada de cloro y al bloquear la entrada de cloro, el sodio no se reabsorbe en este segmento, ¿sí? ¿Preguntas antes de pasar al túbulo distal y conductos colectores? Doctora. Dígame. O sea que prácticamente que los diuréticos bloquean el cloro porque es la única carga negativa que está entrando, digamos. Sí, o sea, su estructura química se une a la parte de la proteína que mete el cloro. Y entonces, al no entrar cloro, recuérdense que generalmente el movimiento de moléculas a nivel de la célula tiene que mantener cierto grado de gradiente electroquímico, ¿verdad? Tanto químico como eléctrico. Entonces, este transportador lo que hace es meter dos cationes y mete dos moléculas aniónicas, ¿verdad? Pero si bloquea la entrada de los aniones, entonces los cationes no se van a meter porque necesita meter dos cargas positivas y dos cargas negativas. Si bloquea esto, ya no entran las cargas positivas, porque entonces desbalancean el equilibrio electroquímico que se va a producir en la célula, ¿sí? Entonces, al bloquear la entrada de los aniones, también se bloquea el funcionamiento del cotransportador y por eso ya no entra el catión, ¿verdad? Esto es lo que hace aquí la furosemida y las tiacidas lo que hacen igual es bloquear la entrada del anión y entonces ya no mueve el catión tampoco, ¿verdad? Así es como funcionan estos. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, sigamos entonces. Yo sé que por eso les decía, se recuerdan que les decía el principio de renal, dibujen una su nefrona y entonces en su nefrona, pero así como que si fuera un cartel para que les quepa todo, ¿verdad? Entonces van poniendo qué tipos de transportadores hay en cada uno de los segmentos de la nefrona. Eso hay que saberlo. ¿Por qué? Porque les va a servir para Pharma, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber dónde actúan los diuréticos, cuál es el mecanismo de transporte, ¿sí?
Entonces, por eso sí es importante que sepamos todos los transportadores que hay a nivel de la nefrona. Entonces, dibujen su nefrona, ¿verdad? Hagan su nefrona, un cartel con una gran nefrona ahí, y entonces ponen en su túbulo proximal todos los transportadores que hay, ¿verdad? En el asa descendente de Henle, ¿qué mecanismos de transporte se llevan? En el asa ascendente delgada de Henle, ¿qué mecanismos? En el túbulo, ¿en el qué? En el asa ascendente grueso, y así, y entonces así se les va a ir quedando todos los mecanismos de transporte que hay, ¿verdad? Bueno, en la parte distal del túbulo distal y el conducto colector, vamos a tener, aquí están los canales epiteliales de sodio, ¿verdad? Yo creo, no sé si fue a ustedes a quien les dije que era en el asa de Henle que actúa la aldosterona, pues no, me equivoqué, ¿verdad? Se me había olvidado que era en la parte principal del túbulo, en la parte distal del túbulo distal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos unos canales epiteliales de sodio, ¿sí? Estos son canales específicos de sodio. Entonces, la reabsorción en el túbulo distal, en la segunda parte del túbulo distal y en el conducto colector se va a llevar a cabo a través de estos canales epiteliales de sodio, ¿sí? Y acá, conforme entra más sodio, la sodio-potasio ATPasa bombea más cantidad de sodio para acá, ¿verdad? Y entonces, cada vez que saca 3 sodios que van entrando por los canales epiteliales de sodio, también va bombeando 2 potasios hacia adentro de la célula, ¿sí? Y entonces, este potasio que entra aquí sale a través de canales específicos en la membrana luminal hacia la luz del túbulo, ¿verdad? Ahora, estos canales, por ejemplo, son inhibidos por diuréticos que se llaman ahorradores de potasio, ¿sí? ¿Por qué ahorradores de potasio? Porque evitan la secreción de potasio, evitan que se pierda mucho potasio en el túbulo distal. ¿Qué es lo que pasa con los diuréticos anteriores que vimos aquí, las tiacidas y la furosemida? Que lo que hacen es, se evita la reabsorción de sodio aquí y se evita la reabsorción de sodio acá, ¿verdad? Entonces llega mucho sodio a estas células principales del túbulo distal, y entonces este montón de sodio empieza a reabsorberse por los canales epiteliales, ¿verdad? Lo que pasa es que tienen un límite, ¿verdad? Pero entonces empiezan a reabsorberse el sodio por aquí, y lo que pasa es que la sodio-potasio ATPasa se vuelve más activa y empieza a reabsorber todo lo que puede de sodio aquí y empieza a meter potasio, ¿verdad? Sodio, potasio, saca sodio, mete potasio, y entonces se empieza a perder un poquito de potasio a nivel del túbulo distal, ¿verdad? Entonces, los diuréticos ahorradores de potasio lo que hacen es inhibir la actividad de la aldosterona sobre todos estos canales epiteliales de sodio, y entonces al inhibir la reabsorción de sodio acá, evitan que se excrete un exceso de potasio, ¿verdad? Por eso es que ahorran potasio, ¿sí? Estos diuréticos ahorradores de potasio, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que, acuérdense que aquí se reabsorbe una cantidad mucho menor de sodio de lo que se reabsorbe en el túbulo proximal y en el asa ascendente gruesa de Henle, ¿verdad? Entonces, digamos que el efecto diurético de estos ahorradores de potasio es mucho menor que lo que puedan hacer las tiacidas o los diuréticos de asa, ¿verdad? Que son un poco más potentes que los ahorradores de potasio, pero sí tienen su acción diurética, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, muy bien. Esto que ven aquí de las células esta reabsorción de sodio se va a producir en la segunda parte del túbulo distal y en el conducto colector. Ahora, en esta tablita, esta tabla la tomé de esta página de Bernie Levy. Aquí podemos revisar todos los mecanismos o todas las hormonas que van a regular la reabsorción de cloruro de sodio y agua a nivel de la nefrona, ¿verdad? Está la angiotensina 2, ¿verdad? ¿Cuál es el estímulo para la formación de angiotensina 2? Acuérdense que la elevación de la renina, ¿verdad? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿dónde va a actuar la angiotensina? La angiotensina 2 también va a estimular la reabsorción de cloruro de sodio y agua.
¿Dónde lo va a hacer la angiotensina 2? En el túbulo proximal, lo que va a hacer la angiotensina 2 es activar el cotransportador, el antiportador sodio-hidrógeno, ¿verdad? Estimula la actividad de ese antiportador y entonces se produce un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Va a activar también el cotransportador sodio-potasio 2-cloros en el asa ascendente gruesa y va a activar una quinasa que a su vez va a activar los canales epiteliales de sodio en el túbulo distal y el conducto colector. O sea, la angiotensina 2 por sí misma, además de ser un vasoconstrictor, estimula la reabsorción de cloruro de sodio y agua, ¿sí? La aldosterona tiene dos mecanismos para ser secretada por la corteza adrenal, ¿sí? Uno es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, básicamente la angiotensina 2, ¿verdad? Es el estímulo que hace que se secrete aldosterona. Y el otro estímulo que no tiene nada que ver con este sistema es la elevación del potasio, ¿sí? Se eleva el potasio en el plasma y esto estimula la secreción de aldosterona sin que se tenga que activar el sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Estos son los dos mecanismos de activación de la aldosterona. Ya vamos a ver cuál es el papel de la aldosterona en el manejo del potasio. Pero, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona va a actuar en la rama ascendente gruesa. Ahí va a tener un poquito de actividad sobre el cotransportador 2-cloros, potasio y sodio. Sin embargo, va a ser su principal sitio de acción. Esto lo dice Vander, ¿verdad? Y lo dice Bernie Levy, pero su principal sitio de acción va a ser en las células principales del conducto colector. Ahí es donde va a ser, digamos, la parte más importante de acción de la aldosterona, ¿sí? Y va a estimular la reabsorción de cloruros de sodio y agua, y cuando hay aumento del potasio va a estimular la secreción de potasio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona va a estimular la sodio-potasio ATPasa. Bueno, en la rama ascendente gruesa de Henle también estimula la sodio-potasio ATPasa, ¿verdad? En el túbulo distal lo que va a hacer y el conducto colector es estimular la sodio-potasio ATPasa y activar una quinasa que a su vez va a activar canales los canales epiteliales de sodio y va a promover más inserción de canales epiteliales de sodio en la membrana, ¿verdad? Y entonces así se produce aumento de reabsorción de cloruro de sodio, ¿sí? Estos péptidos natriuréticos, el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral y la urodilantina, esta es un péptido que estimula la diuresis y la natriuresis, o sea que lo que hacen estos es disminuir la reabsorción de cloruro de sodio y agua. ¿Dónde van a actuar estos péptidos? En el conducto colector, ¿verdad? Estos van a ser estimulados por un aumento de la presión arterial, por aumento del volumen de líquido extracelular. Se recuerdan que cuando aumenta el volumen que llega a la aurícula derecha, ¿sí?, se produce un estiramiento de la aurícula derecha y esto va a liberar estos péptidos natriuréticos. ¿A dónde van a ir a actuar estos péptidos natriuréticos? Al riñón, ¿verdad? Y entonces van a disminuir la reabsorción de cloruro de sodio y agua. La uroguanilina y la guanilina, estas dos son unos péptidos. La guanilina se produce en el tracto gastrointestinal y la uroguanilina en el riñón. Estos se van a secretar en respuesta a un aumento de la ingestión oral de cloruro de sodio. ¿Dónde van a actuar? En el túbulo proximal y el conducto colector, disminuyendo la reabsorción de cloruro de sodio y agua, ¿sí? Las catecolaminas van a liberarse cuando hay disminución del volumen de líquido extracelular, van a actuar en túbulo proximal, rama ascendente gruesa, túbulo distal, conducto colector, aumentando la reabsorción de cloruro de sodio y agua, ¿sí? La dopamina, esta se va a liberar cuando aumenta el volumen de líquido extracelular, va a actuar en el túbulo proximal disminuyendo la reabsorción de cloruro de sodio y agua. La adrenomedulina, este es un péptido que se produce en muchos órganos, una hormona que se produce en muchos órganos y en el endotelio, ¿verdad? Esta se va a liberar cuando hay un aumento de la presión arterial y del volumen extracelular, principalmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Va a estimular la tasa de filtración glomerular y el aumento del flujo sanguíneo renal, estimulando la excreción de cloruro de sodio y agua. Y la hormona antidiurética, que se va a liberar
cuando aumenta la osmolaridad del plasma o disminuye el volumen de líquidos. ¿Dónde va a actuar la hormona antidiurética? Túbulo distal y colector, estimulando la reabsorción de agua. Aquí solo de agua, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos esta tablita donde están todas las hormonas que van a actuar en la nefrona, estimulando o disminuyendo la reabsorción de cloruro de sodio y agua, dependiendo del volumen efectivo circulante, ¿verdad? Y esto es lo que tienen ustedes en su libro. Estas son las imágenes, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, un aumento de la ingesta de sodio. Entonces, ¿esto qué va a producir? Un aumento del líquido extracelular y un aumento del volumen efectivo circulante. Recuérdense que si tenemos mucho sodio en el plasma, esto va a producir un aumento de la osmolaridad. Un aumento de la osmolaridad lo que va a producir es un aumento de la liberación una disminución de la liberación aumento de la liberación de hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a empezar a reabsorber agua a nivel del riñón y entonces esto va a aumentar los niveles de volumen que va en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, cuando aumenta el volumen, esto va a producir una disminución de la actividad simpática a nivel del riñón, ¿verdad? ¿Sí? Va a producir liberación del péptido natriurético, ¿sí? Como hay un aumento de la cantidad de volumen, ¿sí? Y sobre todo a expensas del agua, esto va a diluir la presión oncótica en el capilar peritubular y obviamente no se va a producir liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Va a haber dilatación de la arteriola aferente. Recuérdense que cuando se dilata la arteriola aferente, se va a producir un aumento de la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Va a haber una ligera constricción de las arteriolas eferentes, entonces se abre la aferente y entra mucho volumen, se cierra un poquito la eferente, entonces tarda más en salir la sangre del glomérulo, esto aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Esto, al aumentar la tasa de filtración glomerular, recuérdense que disminuye la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y en los conductos colectores, ¿verdad? Y entonces a esto también la disminución de la presión oncótica del capilar peritubular va a disminuir el estímulo de reabsorción en el túbulo proximal y si no tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues va a disminuir la actividad de reabsorción en los túbulos distales, proximales y conductos colectores, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que si no va a haber reabsorción de sodio, va a aumentar la excreción de sodio, ¿ya? ¿Qué pasa al revés si tenemos una disminución de la ingesta de sodio? Entonces, esto va a condicionar una disminución del volumen efectivo circulante, ¿sí? ¿Por qué? Porque baja la osmolaridad. Entonces, al bajar la osmolaridad, acuérdense que se empieza a excretar más cantidad de agua libre, ¿sí? Y tenemos una disminución de la cantidad de sodio, se produce una hiponatremia, se produce un estrés físico y entonces esto ¿qué va a hacer? Va a aumentar la actividad simpática, va a inhibir la liberación del péptido natriurético porque lo que estamos percibiendo es bajo volumen, ¿sí? Además, el volumen se va del espacio extracelular al espacio intracelular, ¿verdad? Entonces eso es lo que baja el volumen efectivo circulante. Va a haber un aumento de la presión oncótica en los capilares peritubulares y al disminuir el volumen efectivo circulante, va a disminuir el flujo sanguíneo renal y se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a producir una constricción de la arteriola eferente y una dilatación de la aferente. Entonces, entra menos cantidad de sangre al glomérulo, ¿sí? Y lo que entra se va muy rápido, sale muy rápido. Esto disminuye la tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, la comunicación túbulo-glomerular, ¿cómo se llama? Esta señal que va a la retroalimentación túbulo-glomerular, lo que va a percibir es que hay disminución de la llegada de sodio al túbulo, al asa ascendente, pues a la parte distal de la nefrona, ¿verdad? Entre el asa ascendente gruesa y el túbulo distal. Y entonces esto va a estimular la liberación de sustancias por la mácula densa y va a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, en los conductos colectores, ¿verdad? Y en la parte del túbulo distal también. Entonces,
¿qué es lo que va a haber? Una disminución de la excreción de sodio, o sea, va a haber un aumento de la reabsorción de sodio a nivel de la nefrona. ¿Preguntas? Muy bien. Aquí les puse otro diagrama donde podemos ver el control de la excreción de sodio, ¿verdad? Del sodio va a depender el volumen de líquido extracelular, ¿sí? Y dado que los riñones son la principal vía de excreción del cloruro de sodio, entonces este control de la excreción va a mantener constante el volumen del líquido extracelular, va a ajustar la excreta de acuerdo a la ingesta y también va a ajustar la excreción de sodio cuando hay aumento de las pérdidas como por diarrea, vómitos o hemorragia, ¿verdad? Cuando se produce un ajuste de acuerdo a la excreta, entonces si tenemos un balance positivo de sodio, si tenemos un aumento de la ingesta, aumenta la osmolaridad, se reabsorbe agua, esto aumenta el volumen efectivo circulante, ¿verdad? Y entonces se va a producir diuresis y natriuresis, o sea, se va a excretar tanto agua como sodio, ¿sí? Si disminuye la ingesta o aumenta la excreta, que es un balance negativo, disminuye la osmolaridad, aumenta la reabsorción de sodio y agua y se produce antidiuresis, ¿verdad? Se retienen tanto sodio como agua. Si tenemos un aumento de las pérdidas, entonces van a disminuir el volumen efectivo circulante, ¿verdad? Y volumen intravenoso, gasto cardíaco y presión arterial. Entonces también se va a producir antidiuresis. ¿Preguntas, jóvenes? Ok, sigamos entonces. Aquí esta tablita es bien importante, ¿verdad? Aquí tenemos un resumen de las funciones principales de los segmentos de la nefrona. Y aquí no solo vamos a tener transporte de sodio, ¿verdad? Sino que aquí también hablamos del potasio, ¿verdad? Esta tablita es importante y yo creo que les puede servir para hacer su nefrona, ¿verdad? Para hacer su nefrona y ver qué es lo que pasa cuáles son todos los mecanismos que se van a producir a nivel de la nefrona, tanto de solutos como de agua, ¿verdad? Bueno, preguntas del sodio para pasar a otra cosa. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver, el balance de potasio, calcio y magnesio. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, otra. Ok. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre el potasio, ¿sí? Ahora, hay que acordarnos de algunas cosas que ya platicamos del potasio, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de contenido total de potasio? Van a ser aproximadamente 50 miliequivalentes por kilo de peso. Ese es el contenido total, ¿verdad? Recuérdense que la mayor cantidad de potasio la tenemos en el espacio intracelular, que son aproximadamente 150 miliequivalentes por litro de potasio dentro de la célula, y el 2% del contenido total de potasio va a estar en el líquido extracelular. Y se recuerdan de los valores plasmáticos de potasio, ¿verdad? De 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Cuando nosotros hablamos de hipercalemia o hiperpotasemia, estamos hablando de que el paciente tiene más de 5 miliequivalentes por litro. Si estamos hablando de hipocalemia, vamos a encontrar que el paciente tiene menos de 3.5 miliequivalentes por litro. Ahora, aquí tenemos un esquema, esto está tomado de Berni-Levy, de más o menos cuál es el balance de potasio, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, en la dieta vamos a ingerir aproximadamente 100 miliequivalentes de potasio por día. Generalmente ingerimos más potasio de lo que necesitamos, ¿sí? Sobre todo si tenemos dietas basadas en proteína animal,
¿verdad? Ahí es donde vamos a ingerir más cantidad de potasio, ¿sí? Una pequeña cantidad del potasio se va a perder en las heces, alrededor de 5 a 10 mil equivalentes de potasio al día, ¿sí? Lo otro va a ser absorbido a nivel de los intestinos y va a pasar a líquido extracelular, ¿sí? De aquí, de líquido extracelular, entonces, mediado por estas tres hormonas, insulina, epinefrina y aldosterona, el potasio que ingerimos de la dieta va a ingresar hacia adentro de las células, ¿sí? Alrededor de 3.435 miliequivalentes de potasio van a mantenerse almacenados dentro de todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Y el exceso, lo que no entra a las células del cuerpo, entonces va a ser manejado por los riñones, ¿verdad? Los riñones van a excretar potasio dependiendo de las concentraciones plasmáticas y de la acción de la hormona antidiurética y principalmente de la aldosterona, ¿verdad? La hormona antidiurética tiene alguna pequeña acción, sobre todo si aumenta el flujo a nivel de los túbulos, ¿verdad? La velocidad del flujo. De tal suerte que en la orina vamos a excretar de 90 a 95 miliequivalentes por día de potasio. Es decir, si ingerimos 100 miliequivalentes al día, perdemos 10 miliequivalentes por las heces, excretamos 90 miliequivalentes en el riñón, ¿sí? De tal manera que se mantenga el equilibrio del potasio en perfectas condiciones. Ahora, recuérdense que el potasio es sumamente importante, ¿verdad? Muy importante. El sodio es importante y nos va a dar problemas digamos, de volumen efectivo circulante. Pero, ¿se recuerdan ustedes cuál es la principal importancia del potasio? Las arritmias. Exactamente, puede tener una arritmia, ¿verdad? Y puede tener también debilidad muscular. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el potasio? O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué puede causar arritmia? Eso es, digamos, lo básico del potasio, lo que vimos en el primer semestre. Cuando vimos potencial de acción y todas esas cosas. ¿Qué determina el potasio? Tal vez la carga. Sí, determina cargas, ¿verdad? Pero si se recuerdan de lo del potencial de acción y los potenciales de membrana y polarización, despolarización y hiperpolarización, ¿qué determina el potasio? ¿Para dónde se mueve el potencial en reposo, ¿no? El potencial de membrana en reposo, ¿verdad? Recuérdense que el potasio toda la vida se está saliendo de la célula, ¿verdad? Y esa salida constante de potasio de la célula, más los aniones inorgánicos que se mantienen dentro de la célula, que no pueden salir, eso es lo que mantiene el voltaje negativo de la célula. Entonces, si modificamos ese voltaje negativo, vamos a tener alteraciones en todos los tejidos excitables, ¿verdad? Músculo cardíaco, músculo esquelético, músculo liso y neuronas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante mantener el equilibrio del potasio en este margen estrecho de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. Si tenemos alteraciones en esto, vamos a tener alteraciones cardíacas y alteraciones en la función nerviosa y en la función muscular, ¿verdad? Entonces, para mantener ese balance interno de potasio, ¿sí? Balance interno y externo, una de las situaciones importantes es que cuando nosotros ingerimos potasio en la dieta, ¿verdad? Entonces, este potasio, una de las primeras maneras de amortiguar este exceso de potasio antes de que lo tome el riñón, porque el riñón siempre se toma su tiempo para todo, es meter ese potasio dentro de la célula, ¿verdad? Y entonces, ¿qué situaciones van a modificar esta situación de mantener el balance interno? O sea, el que se meta el potasio y no se esté saliendo el potasio de fuera de las células. Una de las cosas principales es la insulina, ¿verdad? La insulina, además de favorecer la captación de glucosa,
por el hígado, por el tejido adiposo y el tejido muscular esquelético, va a favorecer la entrada de potasio hacia las células. Entonces, por eso es que cuando nosotros ingerimos una dieta rica en potasio, que encima de comer carne comemos un montón de plátanos, de tomate, por ejemplo, que tienen mucha cantidad de potasio, o de bananos, ¿verdad? ¿Por qué es que no se nos sube el potasio? Porque se libera insulina, sobre todo si comemos plátanos, ¿verdad? O bananos, ¿sí? Es carbohidrato, se aumenta la glucosa, se aumenta el potasio, se libera insulina y la insulina nos ayuda a meter ese potasio dentro de las células, ¿verdad? Las catecolaminas, cuando actúan sobre receptores beta 2 en las células, también ayudan a meter el potasio dentro de las células, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que se salga el potasio de la célula? El ejercicio extenuante, la lisis celular y la hiperosmolaridad, ¿verdad? El ejercicio nos va a favorecer la salida de potasio, pero va a ser un acúmulo más a nivel local, ¿verdad? En los músculos que estemos trabajando, ¿sí? Recuérdense que la constante despolarización y repolarización va a producir salida de potasio, ¿verdad? Entonces, durante el ejercicio, ¿sí? Cuando se rompen células, cuando hay lisis celular, sale una gran cantidad de potasio. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen rhabdomiólisis, ¿saben qué es rhabdomiólisis? No, doctora. Rhabdomiólisis es cuando se rompe tejido muscular, células musculares, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué hora es? Así, todavía tenemos tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos una ruptura por aplastamiento, en esos accidentes automovilísticos donde la persona se le aplasta o le cae, por ejemplo, para los terremotos, cuando les caen grandes bloques de concreto o ladrillos o cosas así en alguna extremidad y rompe el tejido muscular, se puede producir una hipercalemia por lisis celular, ¿verdad? Eso es rhabdomiólisis, ruptura de tejido muscular esquelético. Entonces, eso nos va a producir en la quimioterapia, por ejemplo, cuando las personas están recibiendo quimioterapia para acabar con algún cáncer, estas células cancerígenas se mueren, se lisan, se rompen y liberan una gran cantidad de potasio. Entonces hay que estar controlando a los pacientes que están en quimio, ¿verdad? O en radiación para evitar la hipercalemia por lisis celular, ¿sí? Y luego los cambios de osmolaridad, sobre todo cuando aumenta la osmolaridad del plasma, ¿verdad? Cuando aumenta la osmolaridad del plasma, acuérdense que se sale líquido de las células y entonces arrastra potasio, ¿verdad? En la salida de líquido, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque se queda acumulado mucho potasio aquí en comparación con el equilibrio exterior y entonces se empieza a salir potasio junto con agua, ¿verdad? Entonces, esto nos puede alterar el equilibrio interno de potasio, ¿sí? En su libro tienen este cuadrito, ¿verdad? ¿Qué causa movimientos de potasio fuera de las células que nos pueden producir hipercalemia? ¿Y qué nos puede causar hipocalemia por aumento del movimiento de potasio hacia adentro de las células? Entonces aquí, obviamente, cuando hay deficiencia de insulina, no vamos a tener esta hormona que nos ayude a captar potasio. Los diabéticos tipo 1, ¿sí? Pueden tener hipercalemia debido a que no tienen insulina que les ayude a meter el potasio, ¿verdad? Usar antagonistas beta adrenérgicos o agonistas alfa adrenérgicos, ¿verdad? Esto nos va a producir hipercalemia, la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad, la lisis celular y el ejercicio. ¿Qué nos puede producir hipocalemia? En realidad el ejercicio solo que sea extenuante, ¿verdad? Nos puede producir hipercalemia en realidad. ¿Qué nos va a producir hipocalemia? Y que no estemos bien hidratados y que tengamos aumento de la ingesta de potasio, ¿verdad? ¿Qué nos va a producir hipocalemia? La insulina. Por eso es que ustedes van a ver que en los pacientes que están con, por ejemplo, con un coma diabético, ¿sí? O con una hiperglicemia muy severa, ¿sí? O una cetoacidosis diabética. Hay que ponerles insulina, ¿sí? Hay que ponerles insulina y en la solución intravenosa que se les ponga hay que poner cloruro de potasio, ¿verdad? Porque entonces todo el potasio que está dentro del sistema
va a meterse dentro de las células y entonces para que no entremos en una hipocalemia hay que ponerles un suplemento de potasio a los pacientes, ¿sí? ¿Qué maneras tenemos de bajar el potasio? Una manera rápida de bajar el potasio en una persona que tiene insuficiencia renal y que no está manejando bien el potasio, por ejemplo, es ponerle una solución dextrosada con insulina, ¿verdad? Se le pone bueno, la insulina se pone por vía intravenosa no diluida en la solución, sino en un shot, ¿verdad? En un bolus se llama eso. Entonces, se les pone insulina. La insulina que entra ayuda a meter ese potasio, pero como es un paciente que lo que tiene es hipercalemia, no está diabético, digamos, ¿verdad? No tiene hiperglicemia, entonces se le pone una solución dextrosada para que no entre en hipoglicemia. Entonces, una manera rápida de bajar el potasio en una persona es meterle insulina, ¿sí? O meterle agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿verdad? Perdón, al meter pacientes con hipercalemia se les puede dar un agonista beta-2 adrenérgico, ¿sí? Entonces, lo que va a producir hipocalemia va a ser beta-2 adrenérgicos, alfa-2, antagonistas alfa-2, alcalosis o hiposmolaridad. Esto nos puede producir hipocalemia, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar entonces cuál es el control renal del balance de potasio, ¿sí? El potasio también se filtra libremente a través del glomérulo, ¿verdad? Ya hablamos que va a haber una excreción renal entre el 90 y el 95% de la ingesta. Más o menos vamos a excretar el 15% de la carga filtrada dependiendo de nuestra ingesta, ¿verdad? La reabsorción del potasio va a ser una cantidad constante a nivel del túbulo contorneado proximal y del asa de Henle, ¿sí? Ahí se va a reabsorber potasio a una cantidad constante. En el sitio donde se va a regular la absorción o secreción de potasio va a ser en la nefrona distal, o sea, en el túbulo distal y el conducto colector. Más o menos entre el sudor y las heces vamos a tener una excreción de 5 a 10% de la ingesta, esto ya lo habíamos hablado. Ahora, ¿sí? ¿Dónde van a ser los sitios en donde la cantidad de potasio va a modificarse dependiendo de nuestra ingesta de potasio? Va a ser en el túbulo distal y colector, ¿verdad? Ahí es donde se va a determinar la tasa global de excreción. ¿Por qué razón ahí? Porque el túbulo proximal y el asa de Henle van a reabsorber potasio siempre y lo van a reabsorber a una cantidad constante, ¿sí? 67% en el túbulo proximal y 20% en el asa de Henle. Siempre se va a reabsorber eso ahí. Entonces, en el sitio donde se va a determinar si se excreta o se reabsorbe, va a ser en el túbulo distal y conducto colector. Generalmente, con una ingesta normal de potasio siempre vamos a tener secreción, o sea que siempre vamos a estar sacando potasio de nuestro sistema. Si aumentamos la ingesta, obviamente va a aumentar la secreción, ¿verdad? Y entonces vamos a tener una excreción urinaria de potasio aumentada, ¿sí? Que va a ser más o menos del 80, dependiendo del aumento de la ingesta, ¿verdad? Entre el 80 y el 110% del filtrado, ¿sí? Si nosotros tenemos una ingesta normal, vamos a excretar 90-95% de la carga filtrada, ¿sí? Perdón, 15% de la carga filtrada. Si aumentamos la ingesta, entonces vamos a excretar mucho más, ¿verdad? Ahora, si tenemos una disminución de la ingesta de potasio, entonces lo que se va a producir va a ser reabsorción, ¿sí? ¿Quiénes van a ingerir menos cantidad de potasio? Por ejemplo, los que no ingieren proteína animal, ¿verdad? Ahí no vamos a estar ingiriendo potasio, entonces se produce reabsorción, ¿ya? Y entonces la excreción urinaria va a ser del 1% del filtrado, o sea, se va a excretar mucho menos que lo normal. Ahora, ¿cuál va a ser el manejo del potasio a nivel de la nefrona? Entonces, túbulo proximal vamos a tener reabsorción del 67%, asa ascendente de Henle reabsorción del 20%, y entonces en el túbulo distal, sí, vamos a tener, sí, reabsorción solo si tenemos una dieta baja en potasio. Entonces ahí lo usual es que haya una secreción variable dependiendo de la cantidad de potasio ingerida, de la secreción de aldosterona, de nuestro estado ácido-base, del flujo tubular
y de la cantidad de aniones luminales que hayan. Entonces, esto va a determinar una secreción variable que puede ser entre 1 y el 110%, ¿sí? Ok, entonces, aquí tenemos estas imágenes, las tomé de Bernie Levy, y entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos una depresión de potasio, es decir, una baja ingesta, ¿verdad?, de potasio. Aquí tenemos nuevamente los porcentajes, cuánto se va a reabsorber en el túbulo distal, 3%, y cuánto se va a reabsorber en el conducto colector, 9%, ¿sí? Si tenemos baja ingesta de potasio. Entonces, toda la nefrona va a reabsorber potasio, ¿sí? Lo principal va a ser a nivel del túbulo proximal, luego el asa de Henle, y aquí se va a reabsorber 3% y aquí se va a reabsorber 9%. Ahora, con la ingesta de potasio normal o aumentada, aquí se va a reabsorber siempre lo mismo, pero aquí es donde se va a producir secreción, ¿sí? Y entonces la secreción más importante se va a producir en el túbulo distal, del 10 al 50% se va a secretar el potasio aquí y del 5 al 30% se va a secretar el potasio en el conducto colector, de tal suerte que si tenemos una ingesta normal vamos a excretar el 15% de la carga filtrada, si tenemos un aumento de la ingesta hasta el 80% de la carga filtrada, ¿sí? Ok, en el túbulo proximal, ¿cuáles van a ser los mecanismos de reabsorción de potasio? Principalmente por la vía paracelular, ¿sí? Ahí no vamos a tener transportadores específicos de potasio, sino que la reabsorción va a ser por la vía paracelular. En el asa ascendente gruesa de Henle, ahí vamos a reabsorber potasio por este cotransportador, que es el mismo que reabsorbe cloro y sodio, ¿verdad? Sodio, potasio, 2 cloros, ¿sí? Y entonces aquí lo podemos ver en esta imagen, esta la tomé de la fisiología de Van Der. Entonces aquí vemos cómo se reabsorbe potasio por la célula, por este transportador. El potasio que se reabsorbe aquí se vuelve a reciclar aquí, ¿verdad? Se reabsorbe y se vuelve a reciclar aquí. Luego, también vamos a tener una absorción paracelular, ¿sí? Y bueno, aquí no vamos a tener difusión paracelular, sino que aquí la sodio-potasio ATPasa es la que mueve esta, digamos, mete potasio aquí y entonces el potasio vuelve a salir para acá. Entonces, aquí lo que pasa es tratar de mantener una constante concentración de potasio intracelular. Lo que entra por este transportador se vuelve a salir aquí y se está reciclando constantemente. Recordemos que este transportador tiene que, como va a meter 2 moléculas de cloro, necesita meter 2 cationes, ¿verdad? Va a meter un sodio y va a meter un potasio. Y los dos iones que se meten acá por la sodio-potasio ATPasa, uno de estos va a salir a través de un transportador en la membrana vasolateral. El cloro va a salir a través de un canal específico y el potasio y el cloro van a salir a través de otro transportador, un cotransportador cloro-potasio de la membrana vasolateral, ¿sí? Ahora, en el túbulo distal y el conducto colector, las células que van a reabsorber potasio van a ser las intercaladas alfa, ¿sí? Acuérdense que hay intercaladas alfa y intercaladas beta, ¿verdad? Pero las intercaladas alfa son las que se van a encargar de reabsorber el potasio, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a tener en estas células intercaladas alfa, que son las que además secretan iones hidrógeno, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando miremos equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, en el riñón vamos a tener una bomba de hidrógeno que va a excretar hidrógeno y vamos a tener una bomba de protones. ¿Se recuerdan dónde hay una bomba de protones parecida a esta? En las células, creo que eran las parietales. Ajá, exactamente. Ahí tenemos otra isoforma de bomba de protones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una bomba de protones en la que se absorbe potasio por transporte activo primario y se secreta hidrógeno, ¿verdad? Este potasio que entra por aquí va a salir por la célula, por la membrana vasolateral a través de un canal de potasio específico. Y siempre vamos a tener la sodio-potasio ATPasa acá, ¿verdad? Entonces, ahora, bien, estas células van a funcionar solo si tenemos, o sea, este mecanismo de reabsorción de sodio va a funcionar
muy activamente, de potasio, perdón, si tenemos disminución de la cantidad de potasio en la dieta, ¿sí? ¿Ok? Ahora, cuando lo normal es que tengamos secreción de potasio. Ahora, la secreción de potasio va a estar producida por estos canales específicos de potasio en la célula principal, ¿verdad? Normalmente la que va a estar secretando, la que va a estar funcionando con el potasio va a ser la célula principal, porque normalmente ingerimos pues una dieta rica en potasio, ¿verdad? Entonces, cuando ingerimos una dieta rica en potasio, pues entonces esta es la célula que va a trabajar más, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí tenemos dos tipos de canales de potasio en la célula principal. Eso no lo menciona su libro, sino lo menciona Bander y Bernie Levy, ¿verdad? Tenemos estos dos tipos de canales de potasio, que se llaman el ROMK y el BK, ¿verdad? Estos son los dos tipos de canales que están ilustrados acá, ¿sí? Ahora, esta secreción de potasio se va a producir porque la sodio-potasio ATPasa está actuando activamente, sacando los sodios que se meten por el canal epitelial de sodio, ¿sí? Y metiendo dos potasios. Entonces, estos dos potasios que entran por aquí van a salir por acá, ¿verdad? Ahora, como vemos en esta diapositiva, cuando tenemos baja ingesta de potasio, entonces no se va a excretar potasio, ¿verdad? Sino que se va a reabsorber a nivel de la célula intercalada alfa. Entonces, ¿qué pasa? Este canal ROMK va a estar secuestrado, o sea, lo van a quitar de aquí de la membrana, porque no está sirviendo para nada. Lo van a quitar de aquí de la membrana las células y lo van a meter en vesículas y lo van a dejar ahí guardadito. Y el otro canal, el BK, va a estar cerrado, ¿sí? Cuando tenemos excreción normal de potasio, una dieta normal de potasio, entonces este canal va a volverse a insertar en la célula y es el que va a actuar principalmente para la secreción de potasio, mientras que el BK está cerrado. Cuando tenemos una alta excreción de potasio, ya sea porque ingerimos mucho, ¿verdad? Sobre todo porque ingerimos mucho potasio, entonces se van a abrir estos dos canales y la secreción de potasio va a ser más importante, ¿verdad? Para la activación de estos canales influye la aldosterona, ya vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces esta tablita la tienen en su libro. Vamos a ver cuáles son las cosas que incrementan la secreción o los factores que incrementan la secreción de potasio, la dieta alta en potasio, ¿verdad? El hiperaldosteronismo, es decir, aunque tengamos una dieta normal de potasio, si nuestra corteza suprarrenal está produciendo un exceso de aldosterona, vamos a tener un aumento de la secreción de potasio, ¿verdad? La alcalosis metabólica nos va a producir un aumento de la secreción de potasio, los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa, ¿verdad? Y el aumento de aniones luminales, ¿sí? ¿Qué causas van a disminuir la secreción de potasio? Una baja dieta de potasio, ¿verdad? Si no hay producción o hay muy poca producción de aldosterona, la acidosis y los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Ahora, ¿cómo actúa cuál es el mecanismo digamos, para regular si nosotros estamos ingiriendo una gran cantidad de potasio en nuestra dieta? ¿Cómo hace el organismo para que no nos dé una hipercalemia? Porque si aumentamos la ingestión va a aumentar la concentración plasmática y esto va a estimular la salida de aldosterona de la corteza adrenal, ¿verdad? Sin que se tenga que activar la renina y la angiotensina y todo lo demás. Simple y sencillamente el exceso de potasio va a activar la secreción en las células productoras de mineralocorticoides y entonces se secreta aldosterona que va hacia los túbulos colectores corticales y hacia las células principales de la segunda parte del túbulo distal y estimula la secreción de potasio para que ésta aumente, ¿verdad? Uno la mete dentro de las células y la otra estimula la secreción de potasio a nivel renal, ¿sí? ¿Qué hacen los diuréticos? Los diuréticos de asa, ¿por qué es que
se va a producir, ¿por qué los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa van a producir y pueden producir hipocalemia? ¿Sí? Uno, el diurético de asa va a bloquear este cotransportador, el sodio, potasio, 2-cloros, ¿verdad? Entonces va a inhibir la reabsorción de sodio, pero también va a inhibir la reabsorción de potasio, ¿sí? Y entonces el potasio ya no se va a reciclar, ¿ya? ¿Sí? Luego, los diuréticos tiacídicos van a bloquear este transportador. Entonces, y además, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a aumentar la cantidad de sodio que llega al conducto colector y al túbulo, y al túbulo distal, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esto lo que va a pasar es que va a hacer que el canal epitelial de sodio trabaje más, que haga que la sodio-potasio ATPasa trabaje más. Y acuérdense que la sodio-potasio ATPasa saca 3 sodios, pero mete 2 potasios. Entonces, todos estos potasios van a estar saliéndose de la célula acá. Y además que está disminuida el reciclaje de este potasio aquí, entonces hay más potasio dentro del fluido urinario con los diuréticos tiacídicos, ¿sí? Con los diuréticos de asa. Entonces aumenta la cantidad de potasio en el fluido tubular, aumenta la excreción y esto puede producir hipocalemia, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a prescribir diuréticos de asa o diuréticos tiacídicos a su paciente, ¿sí? Sobre todo con los diuréticos de asa, lo que tienen que ver es estar controlando los niveles de potasio del paciente. Si el paciente, recomendarle, ¿verdad? Coma tomate, coma bananos, coma plátano para tener una ingesta aumentada, o darle suplemento de potasio, ¿verdad? Para que tenga una ingesta aumentada de potasio y no tenga problemas con hipocalemia al momento de estar usando los diuréticos tiacídicos, ¿sí? Otra cosa que afecta la secreción de potasio es el aumento del flujo a nivel tubular, ¿verdad? Recuérdense que tenemos unos cilios en todas las células de la nefrona, vamos a tener unos cilios, ¿verdad? Unos cilios no motores, ¿verdad? Que lo que hacen estos son ser mecanosensores en algunos casos, ¿verdad? Para detectar la velocidad del fluido tubular, principalmente esa es su función del cilio no motor. Y entonces, cuando aumenta la cantidad de flujo que va pasando por el túbulo, ¿sí? Esto es, por ejemplo, se aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Entonces aumenta la cantidad de fluido que va por el túbulo y entonces este aumento del flujo va a producir un aumento de la velocidad del flujo y va a doblar el cilio, ¿sí? Va a doblar este cilio no motor. Entonces, cuando el cilio no motor se dobla, lo que va a pasar es que va a activar esta dobladita aquí del cilio, va a producir un tipo de señalización celular que va a activar estas dos quinasas, PKD1 y PKD2. Estas dos sinasas lo que van a hacer es activar este canal de calcio que está aquí, ¿sí? Y este canal de calcio hace que aumenten las cantidades de calcio que se transforma en un segundo mensajero, que lo que va a hacer es activar aumentar la actividad de los canales de potasio que están en las células y entonces va a aumentar la secreción de potasio, ¿verdad? La otra cosa que pasa es que cuando aumenta el flujo tubular, también aumenta la reabsorción de sodio, ¿verdad? Aumenta la cantidad de sodio que va pasando por aquí y aumenta la reabsorción de sodio, ¿ya? Al aumentar la entrada de sodio más la entrada de calcio, esto produce un desbalance electroquímico en la membrana. Entonces, aumenta la cantidad de cationes que entran a la célula, ¿sí? Y este aumento de los cationes que entran a la célula las despolariza ligeramente y entonces esta despolarización ligera también aumenta la actividad de los canales de potasio que hacen que se salgan estos cationes para mantener el balance electroquímico eléctrico más que todo, ¿verdad? Si entra sodio, si entra calcio, tiene que salir potasio para mantener el balance electroquímico de la célula, ¿sí? Entonces, estos son los efectos de por qué la velocidad del flujo tubular aumenta la secreción de potasio, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Muy bien. Ya vamos a terminar.
Vamos a revisar rapidito el balance de calcio, fosfato y magnesio. El fosfato, esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando miremos hormonas, ¿verdad? Pero esto es lo que ustedes necesitan saber del fosfato, ¿verdad? Que el 85% del fosfato inorgánico está depositado en el hueso, ¿sí? Y hay un 15% que está dentro de las células. Acuérdense que el fosfato forma parte de las moléculas de alta energía, por eso hay una gran cantidad intracelular, ¿verdad? Tenemos menos del 0.5% en el líquido extracelular. La concentración de fosfato inorgánico plasmática es de 4 miligramos por decilitro. Recordémonos que el fosfato está unido a proteínas en un 10%, o sea, 90% del fosfato está libre y 10% está unido a proteínas. Esto no se va a filtrar en la nefrona, recuérdense, ¿verdad? Solo lo que está libre, ¿sí? ¿Cuál es el control renal del fosfato? La cantidad que se excrete de fosfato va a depender de esto, ¿verdad? De la absorción versus la excreción. La distribución del fosfato en el líquido extracelular e intracelular va a estar regulada por dos hormonas, el calcitriol y la hormona paratiroidea, ¿verdad? El efecto del calcitriol es aumentar la absorción intestinal de fosfato, ¿sí? Y la hormona paratiroidea es la que se encarga de favorecer el depósito del fosfato en el hueso, ¿sí? Y de mantener la excreción renal de fosfato a nivel renal, ¿verdad? Los riñones van a ser los principales reguladores del balance de fosfato, ¿sí? En el caso del manejo del fosfato, el 70% se va a reabsorber en la primera porción del túbulo proximal y el 15% se va a reabsorber en la segunda porción del túbulo proximal. Y entonces podemos ver el manejo del fosfato en esta diapositiva, ¿sí? Aquí vamos a tener, de ahí en adelante ya no hay más reabsorción de fosfato. El fosfato que queda, ¿sí? Que va a ser más o menos el 15% de la carga filtrada que vamos a excretar. La importancia del fosfato a nivel urinario es que este nos sirve para titular los ácidos, ¿verdad? Es el principal amortiguador urinario de ácidos. Entonces, por ejemplo, en la célula principal alfa que se excreta tanto hidrógeno, en el túbulo proximal que se secreta hidrógeno, recordémonos que uno de los cotransportadores es sodio-hidrógeno, entonces eso va acidificando la orina, nuestra orina es principalmente ácida, ¿verdad? Y entonces todo el fosfato que queda acá nos va a servir para amortiguar todo el ácido que está siendo excretado a nivel de la nefrona, ¿verdad? Si no tuviéramos suficiente fosfato como amortiguador urinario, entonces lo que pasaría es que la orina se acidificaría muy rápidamente hasta 4.5, que es el límite, y una vez llega a ese nivel de acidez la orina, ya no pueden seguirse secretando más iones de hidrógeno. Entonces, si no tuviéramos y hay algún tipo de anormalidad, esa acidosis tubular renal, se llama una enfermedad en donde todo este problema del amortiguador del fosfato está disminuida. Y entonces la orina se acidifica muy rápidamente, ¿verdad? Y no permite que excretemos más cantidad de ácidos. Entonces, solo se va a reabsorber el fosfato a nivel del túbulo proximal, 70% en la primera porción y 15% en la segunda porción del túbulo proximal. Y el fosfato se va a excretar unido generalmente a ácidos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el mecanismo principal de reabsorción en el túbulo proximal? Vamos a tener dos transportadores acoplados a sodio, o sea, básicamente el fosfato se va a reabsorber acoplado a sodio, ¿sí? Uno, vamos a meter 3 sodios por un fosfato y en el otro transportador 2 sodios por un fosfato. Y luego el fosfato sale por un transportador específico que no se conoce su naturaleza bien, ¿verdad? Esta es imagen de Bernoulli y entonces ya es reabsorbido a nivel del capilar peritubular. ¿Qué va a aumentar la excreción de fosfato? El aumento de niveles de hormona paratiroidea, ¿sí? El aumento del volumen del líquido celular y la acidosis. ¿Por qué la acidosis? Porque entonces, es lo que decíamos, si es el principal amortiguador de la orina, cuando tenemos acidosis, entonces tenemos que excretar a nivel renal mayor cantidad de iones hidrógeno. Entonces necesitamos que haya más fosfato disponible, por lo tanto se reabsorbe menos en el túbulo proximal para que haya mayor amortiguación del
de los iones hidrógenos en la orina, ¿verdad? ¿Qué disminuye la excreción de potasio? Cuando disminuyen los niveles de hormona paratiroidea, cuando disminuye el volumen de líquido extracelular en alcalosis, ¿verdad? Ahí se reabsorbe más y la hormona del crecimiento disminuye la excreción de fosfato, aumenta la reabsorción. ¿Por qué? Porque durante la etapa del crecimiento pues necesitamos depositar calcio y fosfato en el hueso y entonces pues la hormona del crecimiento hace que se reabsorba más cantidad de fosfato para poder depositarlo en el hueso, ¿verdad? Y también aumenta la absorción intestinal, ¿sí? El calcio, ¿qué es lo que, cuál es digamos, la distribución del calcio corporal? El 99% del calcio lo vamos a tener en los huesos, 1% intracelular y menos del 0.1% va a estar en el líquido extracelular. La cantidad de calcio plasmático va a ser de 10 miligramos por decilitro o 5 miliequivalentes por litro. Ahora, una de las cosas importantes del calcio es que el calcio, el 50% está libre. Y ese 50% es no solo el biológicamente activo, sino lo que se va a filtrar en el riñón, ¿verdad? 40% está unido a proteínas, entonces definitivamente lo que está unido a proteínas pues no se va a filtrar y el 10% va a estar formando complejos con fosfatos y otros aniones, ¿sí? Es decir, el calcio se une a fosfatos, se une a citratos, se une a otros aniones y entonces va a estar formando complejos. Vamos a tener una ingesta promedio de más o menos 1000 miligramos al día, ¿verdad? Esa va a ser promedio, ¿sí? La vía principal de excreción van a ser las heces, se recuerda, ¿verdad? Y la excreción renal es del 1%, que son alrededor de 100 miligramos al día, igual a la cantidad absorbida. Ahora, aquí hay una imagen de qué es lo que produce las alteraciones del estado ácido-base. Cuando nosotros tenemos acidemia, ¿sí? Entonces, las proteínas, los hidrógenos entran a la célula y también se unen a la albúmina, ¿sí? Las proteínas del plasma son amortiguadores del estado ácido-base que tenemos en el cuerpo. Entonces, la albúmina, cuando tenemos acidemia, ¿sí? Va a unir más iones hidrógenos, se va a unir a más cationes, ¿sí? Y entonces va a hacer que el calcio que está unido a la albúmina se libere, ¿sí? Y entonces va a ocupar el lugar del calcio. Y entonces esto que va a producir, va a producir hipercalcemia, ¿sí? Entonces la acidemia o la acidosis van a producir hipercalcemia. Al revés, la alcalosis o alcalemia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que los iones hidrógeno que están unidos a la albúmina se liberen, ¿verdad? Para tratar de amortiguar la alcalosis y entonces una más calcio, ¿ya? Y entonces esto va a disminuir la cantidad de calcio ionizado. Entonces, ¿por qué creen ustedes que a las personas que les da una alcalosis respiratoria, que empiezan a hiperventilar, al rato están teniendo contracciones musculares y se les da la garrotera, como dicen, ¿verdad? Se agarrotan todos, porque están disminuyendo la cantidad de calcio y eso les da contracturas musculares, ¿sí? Y la otra cosa importante aquí es el manejo renal del calcio, ¿verdad? El 60% del calcio plasmático va a ser filtrado, ¿sí? El 10% que está unido a complejos y el 50% que está libre. De este calcio filtrado, el 99% se reabsorbe y un 1% se excreta. ¿Dónde se va a reabsorber el calcio? 67% en el túbulo proximal, 25% igual que el sodio, ¿verdad? Está muy acoplada la reabsorción de calcio a la reabsorción de sodio en el asa de Henle y 8% se va a reabsorber en el túbulo distal, ¿verdad? La furosemida inhibe la reabsorción de calcio al mismo tiempo que inhibe la reabsorción de sodio y la reabsorción a nivel del túbulo distal va a estar estimulada, regulada por diuréticos tiazídicos y PTH, ¿verdad? En el túbulo proximal se va a reabsorber por vía transcelular a través de canales de calcio específicos y de una calcio-ATPasa. En el asa ascendente gruesa se va a reabsorber principalmente por la vía paracelular
Y en el túbulo distal va a ser regulada por PTH, ¿verdad? Y en este caso los diuréticos tiácidos, mientras que los diuréticos de asa inhiben la reabsorción, los diuréticos tiacídicos aumentan la reabsorción de PTH. ¿Qué factores van a afectar la excreción renal de calcio? Uno, la concentración plasmática, ¿verdad? Si hay más calcio de lo necesario se excreta, si hay menos se reabsorbe. La reabsorción o excreción de sodio, porque está muy acoplada a la reabsorción de sodio, los cambios en el fosfato plasmático. Una cosa interesante del calcio y del fosfato es que van al revés, ¿verdad? Mientras que se reabsorbe calcio, se excreta fosfato, y al revés, ¿verdad? Y cambios en el volumen extracelular que tiene que ver con la reabsorción de sodio también, ¿verdad? Acidosis y alcalosis. Ay, yo creo que ya nos pasamos, ¿verdad? Aquí hay un cuadrito nada más en la grabación, si quieren pueden ver, aquí están todos los factores que regulan la reabsorción de calcio. La vitamina D3 disminuye la excreción renal, ¿verdad? Aumenta la absorción intestinal y disminuye la excreción renal. Si aumenta la cantidad de fosfato plasmático, disminuye la excreción, ¿verdad? De calcio. Y por último el magnesio, ¿verdad? En el magnesio, la distribución corporal de magnesio va a estar principalmente en el hueso, ¿verdad? En el líquido intracelular. 80% va a estar en forma libre y 20% unido a proteínas. El magnesio es importante porque es un cofactor de enzimas para la producción de ATP, para la señalización celular y sobre todo para la neurotransmisión, ¿verdad? Esto es importante en la neurotransmisión. La principal vía de reabsorción va a ser paracelular, tanto en el túbulo proximal como en el asa de Henle, ¿sí? Y va a tener una reabsorción por transporte activo a través de unos canales que se llaman TRP, ¿verdad? En la nefrona distal, en el túbulo distal, ¿sí? En el túbulo proximal se reabsorbe 30%, en el asa de Henle es donde se reabsorbe la mayoría y los diuréticos de asa inhiben la reabsorción. Muy bien, jóvenes, como ya nos pasamos de la hora, terminamos aquí. Si tienen cualquier duda, podemos terminar de ver la próxima clase o me mandan un correo. ¿De acuerdo? Gracias, doctora. Feliz día. Gracias, doctora. Feliz día, Feliz chicos. día. Feliz día. Adiós.